¿Cómo están? Muy buen día. Sé que hay gente conectada en varias ciudades de México, en varias ciudades aquí también de Estados Unidos. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Eh, la idea es que sea una charla entre amigos, una charla entre empresarios, empresarias, y platicarles un poco sobre este camino tan interesante de escribir un libro. Hay mucha gente que me conoce, pero también hay mucha gente que no me conoce. Y me gustaría platicarles un poco, primero, quién es Jorge Arellano, dándole la bienvenida a la gente que ya se conectó. Va a haber un chat abajo por si alguien tiene algún tipo de preguntas o comentarios o sugerencias. Lo pueden poner ahí en el chat. Todas las respuestas, todas las preguntas que pongan tendrán una respuesta tarde o temprano. Y les quiero agradecer a toda la gente que se conectó el día de hoy. Sé que algunos van manejando, algunos están en su oficina, otros están en su casa. En fin, así es que para mí es un verdadero honor y es un verdadero placer que estén aquí la gente conectada. ¿Quién es Jorge Arellano? Para la gente que no me conoce, la verdad es que yo soy un fanático del tema de la libre empresa. Tuve la fortuna a los 16 años de encontrarme con un programa que se llama Junior Achievement. Es un programa en México se llamaba Empresarios Juveniles, donde a los 16 años te dan alternativa de generar una empresa nueva. Si sales a vender acciones con tus family and friends, amigos y familia, y con ese dinero empiezas la empresa, ¿no? Estamos hablando cuando yo tenía 16 años, hace cerca de 40. Y la verdad es que fue una experiencia que me cambió radicalmente la vida. Y a partir de ahí me di cuenta que para mí lo importante era estar siempre cerca de lo que es la libre empresa. Tuve el privilegio hace justo en junio de este año, voy a cumplir 30 años que empecé mi MBA en el IPADE, mi alma mater. Estoy seguro que algunos profesores del IPADE me están viendo, algunos amigos del IPADE me están viendo. Y para mí también fue un punto de quiebre, un punto de crecimiento radical el haber podido tomar clase, tomar aula ahí en el IPADE hace ya más de 30 años. Y después de que estuve en el IPADE, bueno, pues ya empecé mi vida profesional trabajando. Tuve la fortuna de vivir y trabajar en básicamente 4 países aparte de México, es decir, 5. Estuve viviendo un tiempo en Brasil, estuve en Sao Paulo, estuve un tiempo viviendo en Barcelona, en España, y también tuve la fortuna de vivir casi 2 años en Santiago de Chile. Durante muchos años me dediqué al enorme y apasionante mundo de la compra y venta de empresas. Tuve la fortuna de trabajar con gente brillante y estuve trabajando tanto en TV Azteca como en Volkswagen, en Guedas, haciendo eso, comprando y vendiendo compañías de tecnología en varios países. Y a los 27 años tuve el honor, la fortuna de estar como el CFO de TV Azteca en Chile. Así es que mi vida siempre ha estado pegada al tema de las empresas, no solamente desde el punto de vista real, desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista de la cátedra. Tuve la fortuna de estar como profesor en proyectos de inversión, en maestría en la UP, en Guadalajara, cerca de una década, y me tocó revisar y analizar proyectos de inversión reales, proyectos de inversión que iban realmente a ponerse en práctica, o unos que ya estaban trabajando ahí como profesor del IPADE, profesor de la UP. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Y bueno, ¿y qué es esto de escribir un libro? A ver, cuando yo tuve un negocio hace muchos años con un socio, les quiero platicar esta anécdota, es una anécdota muy importante. Eh, Era un negocio en el que lo abrimos un amigo y yo, un amigo que quiero mucho, y cuando empezó a crecer el negocio y el negocio tenía ya un cierto tamaño y tenía un cierto valor, yo le pregunté a mi querido amigo, ¿qué pasaría si en ese momento yo me muriera? O sea, ¿quién le pagaría a mi familia el valor de la compañía? Vamos a suponer que era $1 millón. Mi amigo se puso serio, se puso a reflexionar y me dijo, Jorge, tú confía en mí. Yo estoy seguro que si tú te mueres, yo a tu familia, a tu esposa, le pagaría $1 millón. Yo confío confiaba o confío en mi socio, pero le hice una pregunta que lo puso a reflexionar mucho y me dio una respuesta que cambió la perspectiva que yo tengo de las empresas familiares y las sociedades en general.
Le dije, oye, ¿qué pasa si en ese momento que yo requiero, o sea, que yo me morí y mi familia requiere ese millón de dólares y tú tienes que pagarle ese millón de dólares a mi familia, tu hija o tu hijo se enferman? ¿Qué pasaría si en ese momento, en lugar de que le pagues a mí, tienes que salvar la vida a tu hija con ese millón de dólares? Y la respuesta que me dio fue muy sencilla. De tu familia a mi familia, Jorge. Entonces, a partir de ese momento fue cuando me puse a reflexionar y a trabajar muy fuerte sobre qué pasaría en las empresas familiares cuando el dueño, los familiares, se ponen ante esa disyuntiva. Yo sí creí que había herramientas que podían quitarle ese peso moral a la gente que estaba en ese suceso. Vendimos la empresa a un fondo de inversiones y fue cuando fundamos Quirón Arquitectos Financieros, que se ha dedicado desde entonces, hace casi 17 años, a entender cómo garantizar que la empresa familiar trascienda por generaciones. Desde entonces hemos trabajado con cientos de compañías de dueños de empresas familiares, tanto en México como en Estados Unidos. Hoy tenemos oficina acá en The Woodlands, en Houston, de hace ya cerca de 4 años. Y hemos atendido clientes no solamente en Estados Unidos, en México y también algunos en Centroamérica. Pero me gustaría darte algunos datos duros de lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, de lo que pasa con las empresas familiares. Voy a ser muy breve para que los tengan nada más ahí. El 70% de la empresa familiar fallece en el pase de estafeta. En Estados Unidos se estima que hay cerca de 5 millones de empresas propiedad de latinos. Producen cerca de 800.000 millones de dólares a la economía americana. Si el 70% de la empresa familiar va a morir en el pase de estafeta, estamos hablando que se van a perder cerca de 560.000 millones de dólares a la economía americana. En México, lamentablemente, pasa lo mismo. Ahora, ¿cómo está la situación de las pymes en general en México? Y esto se refleja también muchas veces en Estados Unidos y a nivel global. Las empresas familiares representan el 90% de las empresas en México, producen cerca de la mitad del PIB y tres cuartas partes del empleo. Como te decía, solamente el 30% pasa de la primera a la segunda generación. Son datos duros. Y lo más triste es que el 87% del fracaso de la empresa familiar se debe a intereses distintos y falta de armonía. Es decir, no se ponen de acuerdo. No es un tema monetario, no es un tema que tiene que ver con la parte financiera, es porque no se ponen de acuerdo. 75% es un tema de postergar. Empieza un proceso de sucesión cuando ya hay un conflicto. Es decir, cuando ya se murió el fundador, cuando ya se empiezan a pelear los hermanos, cuando ya hay un problema de una enfermedad catastrófica. ¿Por qué esperarse a hacer las cosas? Pero esto es una señal de que es un hábito en general en las empresas en México y a nivel mundial. El 85% no tiene testamento. Hay un dato que me impactó en uno de los libros del IPADE, menciona que se hizo una encuesta entre egresados del IPADE, se menciona que el 60% de egresados IPADE no tiene testamento. 60% en gente del IPADE. Si me salgo de ese entorno se va al 85 o 90%. Y casi todo el mundo conocemos que en todas las empresas familiares hay un miembro conflictivo, un primo, una prima, el cónyuge, algún hermano, alguna hermana, etcétera, ¿no? 70% casi no tiene reuniones como familia empresaria. 85% no tiene consejos, ni siquiera consejos consultivos. Me ha tocado hablar con dueños de empresa que me dicen, ¿y yo para qué quiero un consejo? Si al final nadie va a conocer mejor la compañía que yo que la fundé. Bueno, normalmente las empresas que logran trascender tienen consejos de administración o por lo menos consejos consultivos operando. Y termino con esta lámina porque todos los que somos empresarios vamos a pasar tarde o temprano por estas etapas. Los primeros años normalmente la empresa es micro, está empezando y hay que acreditar la compañía, hay que acreditar el producto, que la gente confíe en nosotros. Pasan los años y la compañía empieza a consolidarse, es decir, pueden pasar 5, 10 o 20 años. Hoy con las empresas tecnológicas los años se han acortado, pero en general una empresa en consolidarse tarda unos 20 años y sigue siendo pequeña, en algunos casos puede ser grande, ¿no? Lo que sí es un hecho es que algunas empresas logran la expansión, otras se quedan en el mercado regional o local. Algunas logran la expansión, empieza a ser una empresa mediana,
Lo más triste o lo más seguro es que viene la etapa de la sucesión. Ojo, va a haber empresas que no logren la expansión, que se queden únicamente en pequeñas, pero aún así van a llegar a la última etapa que tiene que ver con la sucesión a las nuevas generaciones. No somos eternos. La fuerza mental y la fuerza física no es para siempre. Vienen las siguientes generaciones y hay que pensar en hacer algo. Así es que, si tú que estás viendo esta presentación del libro, te quise dar estos datos duros para que los tengas claro, porque así se comportan en general las empresas en México, en Estados Unidos y en general en el mundo. Ahora, me gustaría compartir contigo algo interesante que tiene que ver precisamente con ¿por qué empezamos a hacer este libro? A ver, nosotros durante todo este tiempo hemos ya trabajado, tenemos una plataforma de educación online que se llama American Smart Business, ya está operando, es una plataforma donde la gente puede comprar cursos enfocados al tema de la estrategia integral de blindaje patrimonial. Tenemos un canal de YouTube donde entrevistamos a dueños de empresa eh, para entender cuál ha sido su proceso desde que iniciaron, entender quiénes son ellos como personas y la tercera etapa es entender qué están haciendo para lograr que la trascendencia sea un hecho para sus empresas, ¿no? Tenemos dos ebooks que ya también mucha gente los ha bajado, pero faltaba algo, faltaba ese redondear la idea de un libro completo que sirviera como guía para todos los dueños de las empresas, porque nos hemos encontrado gente que ha hecho el protocolo familiar o ha trabajado con el consejo de administración o han comprado seguros de socios o han hecho algunos temas, pero no hemos visto en todo este tiempo una estrategia integral que englobe todo. Y además de eso, ¿por qué empezamos a pensar en la idea del libro? Porque hemos visto cientos de historias de familias destrozadas porque no se han puesto de acuerdo. Es realmente triste ver cómo hay familias que se destrozan por una herencia que no estuvo manejada. O sea, si de todos modos, y eso es un mensaje que te quiero dar a ti, el que me esté escuchando, si de todos modos alguien se va a quedar con todo el patrimonio que tú has hecho los últimos años, ¿no crees que es inteligente planearlo con anticipación? ¿Quién quieres que se lo quede? Yo creo que sí. Entonces, además de esas historias tristes de familias destrozadas, hemos visto millones de dólares perdidos por problemas legales, en problemas familiares, en peleas familiares, hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos, tíos, inclusive cónyuges. Es algo importante el no perder el foco de que hay que proteger lo que tanto tiempo nos ha costado hacer. Y algo también es cientos de empleos perdidos por familias que no han logrado ponerse de acuerdo y que la empresa familiar quiebra y entonces los empleos se pierden. Y todo esto es por el mal hábito de postergar. O sea, tarde o temprano alguien se va a quedar con tu patrimonio. Y la gente me pregunta, oye, pero ¿por qué la gente no hace esto? El director general está metido en la operación. El director general está todo el tiempo metido en el día a día, en vender más, en gastar menos, en mejorar la operación, en ser más rentables, ser más eficientes, contratar gente. ¿Cuántas veces el dueño de empresa realmente se da el tiempo para revisar temas trascendentales como el tema de qué va a pasar con mi empresa, qué va a pasar con mi patrimonio y qué va a pasar con mi familia el día que yo no esté? ¿No? Lo que es un hecho es, vamos a pagar impuestos y todos los que estamos en este evento nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Entonces, si sabemos que eso va a pasar, te invito a que empecemos a pensar qué hacerlo. Entonces, el libro, vamos a entrar en el libro. ¿De qué trata el libro? No es un libro que de alguna forma quise hacerlo muy técnico. Nosotros tenemos en estos 17 años aliados de primer nivel, aliados que nos ayudan con el tema legal. Tenemos abogados, notarios, corredores públicos, tenemos expertos en fideicomisos, tenemos expertos en protocolo familiar dentro del equipo de la empresa. Y no quise hacer un libro técnico, porque el libro técnico yo estoy seguro que iba a aburrir a mucha gente, porque realmente ser un libro técnico no estaba abierto inclusive a las segundas o terceras generaciones. Entonces, este es un libro que viene sobre una historia, es una historia ficticia, pero cuando la lees, te garantizo que vas a pensar que es real, porque muchos de los personajes
van a ser fácilmente un reflejo de lo que te pasa a ti, a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos. Es un reflejo de lo que pasa en las empresas familiares. Es una historia de don Alejandro y su esposa doña Beatriz, que son los fundadores de la empresa. Como cualquier historia de empresa familiar, ellos tuvieron muchos problemas al principio. Los hijos, no a todos les tocó ver esa etapa complicada de ver cómo los padres llegaban tarde del trabajo, muchas veces llegaban tarde cuando ya los hijos estaban dormidos, se iban temprano cuando los hijos estaban dormidos, y ese proceso de generar la empresa fue algo que muchos de los hijos no lo entendieron. Tienen tres hijos, ¿no? Está don Alejandro y doña Beatriz. Los hijos son Diego, Sofía y Paola. Todos están casados y van a empezar a notar en el libro todas las relaciones que existe dentro de una empresa familiar. Es decir, cómo de alguna forma los cónyuges empiezan a tener una cierta influencia en las decisiones de los hijos o inclusive de los fundadores. Entonces, el libro habla sobre el conflicto que empieza precisamente entre los hijos de don Alejandro y doña Beatriz. El conflicto por quién es el que debe ser el nuevo director general. Obviamente cada uno de los hijos piensa que él es el mejor para ser el director general. Obviamente cada quien piensa quién es el mejor por experiencia, por capacidades. Y el problema es que hay una confusión de roles. Los hijos no saben realmente quién es el director general, los hijos no saben realmente quién es el que debe estar ahí trabajando. Y el fundador no había hecho nada por dos situaciones normalmente que pasan en los dueños de la empresa. Te platico por qué. En una reunión que se hizo en el IPADE, estaba el aula llena, me acuerdo perfectamente, estaba uno de los profesores decanos, especialistas en empresas familiares, y yo le hice la pregunta, le dije, ¿por qué realmente el dueño de empresa no hace algo para generar una sucesión ordenada, planeada? Y me dijo, normalmente son por dos situaciones. La número uno es arrogancia. Arrogancia de pensar que nunca te va a pasar nada. Arrogancia de pensar que solamente tú, el fundador, tienes la capacidad de que el negocio siga creciendo. Arrogancia de pensar que no va a pasar nada contigo. Y número dos es miedo. Es miedo del fundador de enfrentar a la familia para tomar decisiones claras de qué va a pasar con el legado, qué va a pasar con la herencia, qué va a pasar con la empresa. Y muchas veces los dueños de empresa no quieren hacer nada para no enfrentar a la familia, no enfrentar a los cónyuges, para tomar decisiones que tienen que tomar. Y postergan esperando que el tiempo sane esos problemas. Y la verdad es que mientras más pasa el tiempo, es como un hoyo express. O sea, mientras más pasa el tiempo, va a llegar un momento en que esto va a estallar. Y es como lo menciona el libro. El libro comienza con un problema grave entre los hijos y el fundador, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa normalmente en las empresas familiares? Que quieren arreglar esto desde adentro sin darse cuenta que muchas veces necesitan a alguien externo. ¿Por qué alguien externo? Porque alguien externo no tiene ningún vínculo emocional ni con la familia ni con la empresa. Y eso permite ser objetivos con la toma de decisiones. Al final, alguien externo que no tiene ese vínculo emocional te va a permitir ver la situación de una forma distinta. Porque el externo no ve al hijo, no ve a la esposa, no ve a la hija. El externo ve a una empresa y a una familia que piensa y quiere ayudar. Entonces, el dueño va con su mejor amigo y su mejor amigo es el que le dice, oye, te recomiendo que empieces a buscar ayuda externa. Y es cuando llega un consultor y empieza a hacer toda esta dinámica de entender lo que pasa en la empresa de una forma completamente guiada, de una forma completamente ordenada para que esto funcione. Entonces, de alguna forma el libro, lo que yo te invito es que lo leas de principio a fin. Si te puedes saltar los capítulos, está bien, pero no vas a entender la dinámica desde un principio, porque el libro lo que hace básicamente es empezar desde el conflicto que nace con los hijos, es decir, la hija menor y el hijo mayor, y el rol que tiene la hija del medio es fundamental, y el rol que tiene el fundador y la fundadora con el consultor externo. Obviamente hablamos de la compañía, o sea, de dónde viene la compañía. Ahí viene un poco el reflejo de lo que les costó a estos dueños de empresa hacer la compañía. Que ojo, aunque es una historia ficticia, obviamente saqué ejemplos de los cientos de empresas que hemos revisado y cuando iba leyendo me acordaba de ciertos clientes
Obviamente no está basado en un cliente, sino en una historia, como te repito, ficticia, pero al parecer es más real de lo que te puedes imaginar, ¿no? Y el capítulo 3 habla sobre una pregunta que yo les hago a ustedes desde ahorita. Tienen que reflexionar qué va a pasar con tu empresa y con tu patrimonio el día que tú no estés. ¿Qué va a pasar con tu familia? Es decir, ¿estás dejando todo arreglado para que el día que tú no estés, tu familia pueda seguir trabajando en armonía? Porque al final lo que nosotros buscamos con este libro es lograr tres objetivos. El número uno es lograr que todo el legado de la familia, del fundador y de la empresa trasciendan por generaciones. Número dos, lograr que el patrimonio que han hecho se proteja, se incremente y llegue a las manos de quien tú decidas. Y número tres, lograr que la familia permanezca unida y feliz. Entonces, en este libro te voy a hacer preguntas que seguramente vas a tomar en cuenta para reflexionar sobre qué es lo que quieres que pase con tu familia y con tu legado. Y a partir de ahí, el libro va yéndose capítulo por capítulo, tocando temas muy interesantes, como por ejemplo hacer un coloquio familiar. A veces la segunda generación o la tercera no tienen claro muchos conceptos básicos que tienen que tener claro las familias si quieren trascender. ¿Qué es el protocolo familiar? ¿Qué son los fideicomisos? ¿Qué son los acuerdos societarios? ¿El marco legal? Etcétera. Entonces, en ese coloquio familiar, de alguna forma empiezan los fundadores a dar la información. Y cuando tú lo vas leyendo el libro, te vas dando cuenta que la información que vas leyendo es información real, es información que nosotros utilizamos con los clientes. O sea, no es un libro únicamente de una historia, de una novela. Es un libro que aparte de que tienen los personajes ficticios reales, te va llevando de la mano explicándote, por ejemplo, qué tiene que ver con los acuerdos previos, qué es el patrimonio, qué es la matriz de propiedades. Es decir, mucha gente ni siquiera tiene claro cuánto dinero tiene en el valor de la compañía o en el valor de bienes inmuebles o el valor de marca o de otros intangibles. Es decir, en estos años he preguntado a cientos de dueños de empresa quiénes de ustedes han valuado su compañía y pocos han hecho una evaluación formal de su compañía. Es decir, tienen un estimado de lo que creen que vale, pero no saben realmente cuánto vale la compañía. Entonces, ¿cómo puedes distribuir el valor de algo que ni siquiera lo tienes claro? Entonces, aquí habla un poco sobre la estructura del patrimonio, te habla sobre lo que es la evaluación de las empresas, qué metodologías existen, qué es la matriz de propiedades, cómo se distribuyen los bienes inmuebles. Hay un ejemplo real con esta familia de cómo logran hacer esto. Habla sobre los testamentos, la importancia de los testamentos, para que sepas realmente que el testamento es algo fundamental que tienes que hacer sí o sí. Independientemente que tengas un fideicomiso, el testamento es algo fundamental. Y con esto continúa el libro hablando de lo que es el protocolo familiar, cómo se implementa el protocolo familiar, el marco legal o la vinculación legal que le tienes que dar al protocolo familiar para que esto funcione, qué es el consejo de familia, te explica qué es el consejo de administración, cómo escoger a los consejeros, en qué momento tienes que contratarlos, cómo tienes que evaluarlos, cómo tienes que rotarlos. Y va trabajando desde qué es el director general, qué tiene que hacer el director general para hacer su buen trabajo. Y termina este tema hablando sobre la reconciliación, el legado familiar y empresarial. Es decir, después de hacer todo un trabajo importante de entender y hacer entender a toda la familia de la importancia de generar acuerdos societarios, acuerdos por escrito, un marco legal y hablarlo claramente, se dan cuenta que es la mejor forma en que la empresa familiar logre trascender. Así es que al final, alguien se va a quedar con tu patrimonio. Yo creo que es importante que hagas algo anticipadamente. Y al final, si lo que tú quieres es lograr que tu familia, tu empresa y tu legado trasciendan, es momento de hacerlo. Nosotros siempre decimos que de alguna forma las empresas familiares exitosas no postergan, toman acción. Te invito a que tomes acción, te invito a que seas parte de este movimiento a nivel México, a nivel Latinoamérica, sobre qué hacer con las empresas familiares. El libro nos llevó mucho tiempo en escribirlo, hubo mucha gente involucrada, le quiero dar las gracias a todo mi equipo que hoy está presente aquí, gente que me dio ideas, gente que me ayudó con la maquetación del libro, gente que me ayudó con todo el tema de las
de los diseños. Le agradezco mucho a mi equipo, a Javier Yavale. Le agradezco mucho a todos mis amigos del IPADE que me han apoyado en generar este libro, y obviamente también le agradezco mucho a mi familia, a mi esposa Viviana, a mis hijos Elías y Silvana, a mis padres que me dieron de alguna forma los fundamentos para seguir trabajando en pro del beneficio de empresas familiares, ¿no? Y yo te invito a que no postergues. El libro tendrá un precio especial por un tiempo limitado, porque quiero que le llegue a la mayor cantidad de empresarios posibles en todo el mundo de habla hispana. Queremos hacer una revolución, queremos hacer que este libro sea realmente una guía que pueda ayudar a las empresas familiares a dar ese paso. Así es que el libro tendrá un precio especial durante un tiempo limitado. Te invito a que lo descargues, va a estar en la plataforma directamente de Amazon. Te vamos a mandar ahorita la liga para que puedas empezar a leerlo. Los datos de contacto también te los va a dejar mi equipo a través de la liga en la que te registraste, para que si tienes alguna duda adicional me puedas contactar. Y nada, espero tus comentarios, espero que el libro realmente te sirva como guía. Me encantaría escuchar tus comentarios, tus críticas. Estamos convencidos que la mejor forma de crecer es estar abierto a la crítica constructiva, y queremos que este libro ayude a más familias mexicanas. La liga la va a poner mi gente ahorita justo a las 11:33 hora de Houston, 12:33 hora de Ciudad de México, para que puedas bajar de una vez el libro. Es el libro digital en Kindle, tiene un precio especial. Y lo que yo te invito, además de que lo bajes y que lo empieces a leer, es que empieces a hacer algo. Empieza a tener esas pláticas que a lo mejor nunca has tenido con tus hijos, con tu esposa. Hazte esa reflexión de qué quieres que pase con tu patrimonio, qué quieres que pase con tu empresa, qué quieres que pase con tu familia el día que tú no estés. ¿Tienes realmente un plan de acción ya establecido paso a paso para definir qué quieres que pase cuando tú no estés o cuando no esté tu socio? ¿Cómo quieres que seas recordado y cómo quieres que tu legado llegue a más generaciones?